Bienvenidos amigos de Primicias a una nueva edición de estas entrevistas que estamos haciendo con los candidatos a la Asamblea Nacional. En esta ocasión nos acompaña César Rodríguez. Él es el cabeza de lista de Unión Ecuatoriana, el movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19. Rodríguez también es ex legislador y ex asambleísta constituyente. Muy buenas tardes, César. Encantado, Stephanie, de estar en su programa y poder dialogar con todos los que siguen Primicias. Muchas gracias por estar con nosotros. En este espacio vamos a aclarar un poco a la ciudadanía cuáles son las propuestas del movimiento Unión Ecuatoriana en este caso. En el caso de llegar a la Asamblea, ustedes han presentado las candidaturas encabezadas por su persona. Entonces, en primer lugar, César, usted ya fue legislador en el año 2009, fue constituyente, usted tiene conocimiento de las leyes aprobadas, incluso estuvo en el proceso de las principales leyes orgánicas que tenemos ahorita vigentes. ¿Cuáles serían las principales reformas que el movimiento Unión Ecuatoriana está planteando para en el caso de llegar a la Asamblea? Yo creo que la circunstancia que nos permite volver a la Asamblea Nacional se hace en un escenario extremadamente complicado, difícil, en el que la política ha profundizado su desprestigio social, es decir, la política es mala palabra, el político es sinónimo de todo lo negativo, delincuente, ladrón, sinvergüenza, y mucho de eso se debe a que tenemos una Asamblea Nacional en la que muchos asambleístas que llegaron con un discurso rasgándose las vestiduras de que van a pelear contra la corrupción, ahora 60 de ellos están en la fiscalía, en investigación por corrupción, otros están fugados del país por corrupción, porque han convertido la Asamblea Nacional en un lugar para negociar prebendas, repartir hospitales, agencias de tránsito, para hacer coimar en la Asamblea Nacional, para diezmar en la Asamblea Nacional, es decir, cosas inauditas que son una vergüenza nacional. Volver a esta Asamblea es un desafío en este rato, y le decía fuera de programa que es hasta temerario, pero prueba al político que está aquí no para servirse, no para escoger el escenario, sino para tratar de ser útil a su comunidad. Y me parece que en la Asamblea Nacional tenemos que hacer un ejercicio de valoración de la legislación existente, hay que hacer una limpieza de la basura legislativa, hay leyes que no están apoyando al desarrollo de la comunidad, no están apoyando, por ejemplo, el emprendimiento, se han generado leyes que generan una tramitología infernal, hay que hacer una decantación de ese proceso y entrar a reformas fundamentales que tienen que ver con modernizar nuestro código del trabajo, que no puede seguir anclado en una visión del siglo anterior respecto a formas de contratación que tienen que ser más abiertas, sin precarizar el trabajo. Tenemos que facilitar que sea más flexible para facilitar la inversión extranjera, la inversión en el trabajo joven del Ecuador. Hay que hacer reformas fundamentales para crear, no reformas, sino crear una nueva ley de seguridad social. Por ejemplo, lo que está viviendo el Ecuador con los trabajadores que han ahorrado y han cotizado 30, 35, 40 años para una jubilación digna y que ahora están amenazados con que ni siquiera van a tener jubilación, son los grandes problemas que tenemos que enfrentar en la próxima asamblea. Justamente a eso iba mi siguiente pregunta. Hay unas reformas pendientes que se quedaron en esta asamblea, principalmente la laboral, pero también la posible reforma tributaria, que es algo que viene de la mano también con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este tema específico, ¿qué posición tomarán en el caso de que el movimiento Unión Ecuatoriana llegue efectivamente a la asamblea en 2021? Nosotros pensamos que en la Asamblea Nacional que viene en este nuevo periodo, recuperando su prestigio social, tiene que apostarle a las reformas que garanticen que el Ecuador sea viable económicamente en el escenario y en el concierto mundial, que tiene que abrirse a la inversión extranjera con responsabilidad claramente regulada, pero el Ecuador no puede seguir siendo un gueto en el que la inversión extranjera no llega, porque no hay seguridad jurídica, porque estamos haciendo reformas tributarias cada 6 meses. Es decir, yo siento que en este momento el Ecuador no tiene que pensar en qué méritos hace para anclarse a un crédito internacional, qué reformas hace para merecer
ese crédito internacional, sino que qué reformas hace para que la economía ecuatoriana sea viable, para que abramos la posibilidad de que el Ecuador sea un emporio de inversión para generar trabajo y empleo, que es la demanda mayor que tiene el Ecuador, para que no nos pase lo que nos pasó con el petróleo. Un país petrolero después de 40 años sigue siendo un país miserablemente petrolero. Se acabó ese boom petrolero y ¿qué ha quedado para el Ecuador? Se avecina un boom minero. Y si no hacemos las reformas fundamentales para adecuar una legislación que permita aprovechar esa riqueza sin destruir nuestra naturaleza, sin que esos recursos solo alimenten a los grandes propietarios de las concesiones y no al país, esos son los desafíos que tenemos que trabajar en un gran acuerdo nacional transparente en la nueva Asamblea Nacional. Un tema importante, además de la legislación en la Asamblea, es la fiscalización. Y vemos que en este último periodo la fiscalización ha fallado, pero aún así ha sido un poco más efectiva de la de anteriores periodos en los que usted mismo estuvo como asambleísta. ¿Cómo trabajar en el tema de fiscalización? ¿Cuáles son sus propuestas en ese ámbito? Bueno, yo creo que no lo digo, sino que lo puedo mostrar con ejemplos. En los peores escenarios se puede fiscalizar. Se tiene que cumplir con ese mandato fundamental de fiscalización al poder que tiene la Asamblea Nacional. Y yo tengo que recordar que cuando decían que no había cómo fiscalizar, abrimos la fiscalización del SOAT, aunque le disgustó al presidente en ese tiempo. Abrimos la fiscalización sobre un tema de la seguridad vial en el Ecuador para las víctimas de accidentes de tránsito y que la fiscalización cambió la normativa para que la plata no se la lleven las aseguradoras, sino para beneficio de las víctimas de accidentes de tránsito. Creo que en este momento, y lo advertido no ahora, lo advertido siempre, desde la constituyente, en donde yo me opuse a la aprobación de este candado que tiene la fiscalización, cuando se necesita para un ministro las 3/4 partes de la mayoría calificada para poder censurarlo. Mientras que a los funcionarios del Estado ecuatoriano, que representan incluso una función del Estado, en transparencia, el contralor, el procurador, se necesita la mayoría simple para censurarlos. Creo que ahí hay esos temas que tenemos que trabajar, pero la fiscalización que tiene soporte, que tiene fundamento, que investiga de verdad, que no busca el show mediático, es una fiscalización que demanda el Ecuador y sobre la que tenemos que trabajar haciendo grandes acuerdos también con todos los sectores. Hay temas que demanda el Ecuador que no queden en la impunidad. Y yo creo que en la legislación hay que incorporar una cosa que yo no lo digo ahora, lo apliqué hace muchos años. Hay que incorporar a la norma aprobada en la Asamblea Nacional una especie de candado de verificación de correcta aplicación de la ley para evaluar si efectivamente está funcionando y darnos un tiempo para hacerlo. En el caso del SOAT yo pude hacer un proceso de fiscalización porque puse en la norma una transitoria que me permitía evaluar un año después si realmente se aplicaba la ley. En las leyes en el Ecuador falta poner esa norma y yo voy a pelear para que toda norma tenga esta especie de chequeo y contrachequeo de verificación de efectividad de cumplimiento de la norma y podemos llegar a acuerdos para que cada 5 años las leyes se revisen y para ver si realmente están funcionando. Eso nos falta en la legislación actual. Ahora, uno de los temas que más han causado, están en la opinión pública durante esta etapa preelectoral, es la mala imagen que tiene la gente de la actual asamblea. Y digamos, es algo común que las asambleas lleguen muy desgastadas a su último periodo, pero en la actual es algo, son unos números especialmente bajos, estamos hablando de alrededor del 2%. ¿Cómo limpiar esa imagen del legislativo para que la gente vuelva a creer en la asamblea? Con absoluta sindéresis en el accionar legislativo, con una absoluta coherencia entre el decir y el hacer, generando en la Asamblea Nacional acuerdos sobre la mesa, transparentes,
de cara a la opinión pública, con todos los actores sociales, para que no vuelva ningún asambleísta a sentirse tentado a que puede por debajo de la mesa en acuerdos de trastienda vender su voto, tarifar su voto y hacer intercambios por prebendas en el Estado ecuatoriano y hacerle el juego a los gobiernos, porque esto es doble vía. Es el gobierno central y la asamblea que entran en una cadena de corrupción que se va agudizando. Eso puede parar si tenemos en la Asamblea Nacional asambleístas que no entran a ese juego, pero que son coherentes entre el decir y el hacer. Eso va a ser un desafío para que la Asamblea Nacional sea el referente de lo que significa el poder de la ciudadanía, un poder autónomo, independiente, que es fundamental en una democracia. ¿Ustedes como movimiento esperarían lograr una importante bancada en el próximo legislativo? Y de ser así, de ser el caso de lograrlo, hay la costumbre de brindarle los 100 días de estos de plazo al presidente para, digamos, como una especie de tregua entre el nuevo presidente y el legislativo. ¿Ustedes considerarían esto, hacer esto? Yo he sido, soy y seré partidario de que el Ecuador, cuando inaugura un nuevo gobierno, debe facilitarle al nuevo gobernante todo el espacio de tiempo para que pueda arrancar en su proceso de gobierno. Y creo que 100 días es un tiempo suficiente para poder medir la línea estratégica de acción del gobierno, para poder evaluar la dirección que está tomando. Y creo que esa debería ser una norma que, aunque no esté escrita, la hemos adoptado todos los actores políticos. Por lo tanto, yo creo que la acción parlamentaria es la de ayudar a gobernar cumpliendo sus funciones. Por lo tanto, es absolutamente imperativo en el Ecuador que las fuerzas políticas entiendan que en la Asamblea Nacional no se está para hacer oposición por oposición y para asumir una posición de tarifar sus votos o sus apoyos, porque el apoyo para que el Ecuador sea viable, para que el Ecuador sea un escenario que garantice vida digna, educación, salud a todos nuestros hijos, no puede ser objeto de estos intercambios de favores, sino de opción política de servicio a la comunidad. Y ahí vamos a estar siempre en primera línea. Pensamos que de las encuestas a nivel provincial, a nivel nacional, tenemos la posibilidad de tener representación parlamentaria en la próxima Asamblea Nacional y estamos trabajando para que desde ahora vayamos construyendo una especie de grandes líneas trazadoras de lo que va a ser un ejercicio parlamentario transparente, pegado a la línea de la ciudadanía, y ahí es donde nos vamos a tener que probar entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Justamente en ese tema, ¿ustedes están trabajando ya con los candidatos a la Asamblea Nacional, sea provinciales, sea nacionales, en capacitaciones, en cómo es el trabajo legislativo? Porque nos encontramos que muchas veces llegan los asambleístas recién electos y les toma un tiempo adaptarse a este trabajo. Vemos que a veces los primeros meses de las asambleas recién posesionadas tienen muy poca productividad, por ejemplo. Indudablemente ahí hay un desafío de hacer una sinergia entre la experiencia y la juventud de un proceso asambleario que genera tantos sueños en los legisladores nobles y que a veces los enfrenta con el muro de la realidad, es decir, una golondrina no hace verano en la Asamblea Nacional. Entonces, estamos trabajando en la concientización de todos nosotros como actores políticos de una posible Asamblea Nacional para saber los límites, los alcances y las posibilidades que tenemos para hacer efectivo nuestro plan de gobierno. Un plan de gobierno que tiene unas líneas básicas, que ha sido tratado con una dosimetría de ley que nos parece que es adecuada, que la vamos a poder cumplir, y nos vamos a regir en esa lógica de avanzar en marchas forzadas sobre algunos temas para conseguir acuerdos. La apertura para los acuerdos
es lo fundamental en este rato para que el Ecuador no sea atrapado por una polarización ideologizante que paralice el Parlamento, que paraliza el gobierno y que el que pierde es el pueblo, en fin de fines. César, hay un tema que está también en la opinión pública y entre los candidatos asambleístas, también los candidatos presidenciales, y es el de una posible reforma constitucional, enmienda constitucional. Usted hablaba de la posibilidad, por ejemplo, de cambiar la votación para censurar a los ministros, por ejemplo. ¿Usted cree que es necesaria una reforma constitucional? Principalmente me interesa su opinión, dado que usted fue constituyente. Yo la suscribo totalmente a una reforma fundamental de la Carta Constitucional, y lo hago con la absoluta autoridad moral de quien nunca estuvo hablando de que esto iba a durar 300 años, ni cosa por el estilo. Yo siempre dije que la Constitución no estaba escrita en piedra y que como producto humano es la Carta Constitucional la que tiene que adaptarse a las demandas de la sociedad y no al revés. Por lo tanto, a mí me parece que ahí ese error, por ejemplo, de haber establecido ese candado para la censura, con la que nunca estuve de acuerdo, hay que romperlo. Lo que dije en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando nadie se atrevía a decir nada hace algunos años, yo dije que aceptaba con absoluta entereza la responsabilidad de haberme equivocado al apoyar a ese Consejo de Participación Ciudadana que terminó siendo un mamotreto que no cumplió los objetivos por los que soñamos. Hay que acabar con las cosas que nos sirven. Eso para mí es basura constituyente. Eso tiene que darse con absoluta responsabilidad. Pero aquellos sectores que creen que el Ecuador cada cierto tiempo tiene que borrar y va de nuevo, no creo que sea responsable con el Ecuador. Reforma sí, a una nueva asamblea constituyente. Yo quisiera pasarle mi temor. El Ecuador no está preparado, no tiene en este rato la suficiente fuerza y el suficiente acuerdo nacional como para emprender una tarea de esa dimensión. La vivimos de cerca, sabemos las implicaciones históricas que tiene, y me parece que en eso tenemos que ser más responsables. Reforma constituyente, creo que es fundamental apoyarla. Finalmente, César, hemos visto la rueda de prensa de Unión Ecuatoriana sobre su rechazo a su propio candidato presidencial. Quisiera usted que nos cuente primero cómo llegaron a la definición de este candidato como movimiento, dado que él no nació de un proceso de primarias, como conversábamos hace unos minutos. Y segundo, quisiera preguntarle si Unión Ecuatoriana no se está convirtiendo en un movimiento que sirve de plataforma justamente para personas que no son militantes de la organización política. ¿Y por qué le digo? Específicamente por el caso del alcalde Jorge Yunda, que llegó con la bandera política de Unión Ecuatoriana, pero que no milita, e incluso desde su alcaldía ni siquiera los menciona, no tiene ningún tipo de relación con Unión Ecuatoriana, es decir, sí los utiliza como plataforma. Yo creo que en el quehacer político de construcción de un movimiento estamos entregando nuestros modestos esfuerzos para apoyar un proceso de construcción de una organización política que modestamente, humildemente debería ser la reserva moral, ética de la política ecuatoriana. Y si somos consecuentes con esa visión, con esa posición, yo estoy aquí apoyando un proyecto político que busca construir lo que llamamos la tercera vía para el Ecuador. Hemos vivido el extremismo que nos dice que todo va a resolver el mercado y el otro que dice todo va a resolver el Estado. Y el Ecuador sigue pobre, el país está como está. Hay que encontrar una salida que no puede ser pegarnos a la misma receta. Hay que construir un punto de equilibrio y de encuentro de todas estas capacidades, de todas estas propuestas para darle al país una alternativa. Y nosotros estamos enfrentando un momento duro y difícil como organización política porque estamos
asumiendo el costo político de un error y de una equivocación en el mal tratamiento, en el mal procesamiento de la nominación del reemplazo del candidato presidencial que teníamos en principio, que era Washington Pesantes. El día 29 de noviembre del 2020, a través del diario El Expreso, nos enteramos que nuestro candidato presidencial, Giovanni Andrade, había copiado el 62% del plan de gobierno. Eso, en una organización política que no tiene que defender una vocación de transparencia, de lucha contra la corrupción, a lo mejor como que pasaría por la sombrita y no hagamos olas. Pero yo creo que esto no puede ser. Se discutió en el movimiento y encontramos que además el señor Giovanni Andrade, además de haber copiado la tesis, nos había mentido diciendo que era doctor en administración de empresas. No tiene ningún título que avalice ese título en ninguna universidad. No ha presentado ni nacional ni extranjera. Y luego vimos que el señor no es presidente de una cámara de minería que no existe en el Ecuador. Por lo tanto, es una impostura. Es una persona que no tiene la probidad notoria que debe tener un candidato presidencial. Y tenemos dos caminos. Callamos por vergüenza y nos sometemos a los hechos consumados, o reaccionamos. Hay dos caminos. Escogimos el de no conestar una impostura. El Ecuador está harto de la impostura, está harto de la corrupción, y esto es impostura y esto es corrupción. Por lo tanto, decidimos como organización retirar el respaldo político al candidato presidencial y enviamos un oficio el 30 de noviembre. Al día siguiente, el 29 al 30, al Consejo Electoral le decimos: ha llegado a conocimiento de nosotros esta situación, reconocemos que hay un error ahí, corrijámoslo. Este señor no puede estar en la papeleta electoral. Lamentamos profundamente que se afecte a una de las mujeres más increíbles que hemos conocido en este proceso electoral, una mujer valiente como Catherine Mata, una vicepresidenta que sí reúne todos los requisitos para ser la segunda mandataria del Ecuador, o la primera, y lamentamos que esto le afecte a nuestra compañera Catherine Mata. Y le hemos solicitado al Consejo Electoral que retire de la papeleta a Giovanni Andrade, y hemos dicho que el Movimiento Unión Ecuatoriana ha resuelto no gastar un solo centavo del pueblo ecuatoriano destinado para promoción electoral para un candidato que está probado que no tiene probidad notoria para ejercer ni siquiera la candidatura a la presidencia de la República. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, sabemos el costo político que eso genera. Es un momento durísimo el que estamos viviendo, pero yo prefiero perder las elecciones a no ser cómplice de un evento que políticamente nos quitaría la autoridad moral para hablar en el Ecuador de transparencia. Muchísimas gracias, César Rodríguez, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales por el Movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19. Muchísimas gracias por atendernos, César. Y gracias a quienes nos siguen en este video. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, de estar pendientes de las siguientes entrevistas que seguiremos haciendo con las cabezas de lista a la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes.